Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Y quería comenzar la entrevista sobre el anuncio, ¿no? Que ya es oficial. Estamos en una tercera ola de COVID-19 y sin duda esto de alguna forma va a afectar la economía. Hemos cerrado en el 2021 con un crecimiento del PBI del 13%. ¿Qué es lo que va a suceder en esa tercera ola? Teniendo en cuenta también que el ministro de Salud ha señalado que no va a haber una cuarentena, un confinamiento como el que hubo en el primer tramo de la pandemia, pero podría darse focalizado en algunas regiones que así lo ameriten. Entonces, ¿cuál sería el impacto en el tema económico? Bueno, sin ser especialista en epidemiología, ni mucho menos, claramente una tercera ola, como la estamos viendo, pues pone más dudas sobre el desenvolvimiento de la economía el próximo año, ¿no? El gobierno habla de 4, de 5, las proyecciones privadas hablan más de 2, que sería realmente magro, pobre, y con una tercera ola que esperemos no sea tan dura como las que vivimos antes, parece que no, pues también las cifras irían un poco más para abajo incluso, ¿no? Entonces, un poco más de problemas, porque este año, si bien el gobierno ha anunciado con bombos y platillos que hemos crecido el 13%, pues lo que hemos hecho es simplemente recuperar todo lo que habíamos perdido estos 2 últimos años y estamos hoy día a nivel de 2019, ¿no? Sin duda, el día de hoy también hay un Consejo de Ministros en el que se van a adoptar medidas, ¿no? Esperemos también poder luego de ello analizarlo, porque si se habla de reducción de aforos, evidentemente hay menor ingreso para establecimientos, ¿no? Si se prohíbe tal vez algunas zonas turísticas por aglomeración de personas, también evidentemente eso va a afectar a la región, que tenga esos atractivos turísticos. Pero uno de los temas también que se ha señalado en el 2021 es acerca de la inflación. En Lima esta alcanzó el 6,43%, pero además hay 6 distritos del país que han superado el 10%. ¿Esto a qué factores se debería? Bueno, como se ha dicho en las semanas anteriores, mucha de esta inflación es importada, ¿no? Por el hecho de que muchas de las materias primas en el mundo, alimentos, metales, combustibles, han subido de manera importante, ¿no? Y son parte de nuestra canasta básica. Y el segundo componente importante es la subida del dólar que hubo durante el 2021, ¿no? Nuestra moneda se depreció versus el dólar 10% y eso afecta directamente los precios. Esa segunda parte sí es autoinfligida, sí es culpa del gobierno, de la inestabilidad que causó, de la fuga de capitales que se produjo, consecuencia de eso, son 15.000 millones que se estima que han salido de Perú, una cifra que no se había visto en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Pero la Entonces, diferenciación, porque estamos hablando de Lima que tiene 6,43%, así se ha cerrado en este 2021, pero si hacemos el contraste con lo que ocurre en otros puntos de nuestro país, Chapoyas, 12,52%, Huaraz, 11,97%, ¿a qué se debe esta diferencia entre Lima y las regiones? no, probablemente esas diferencias intrarregionales se deben a lo que se llama cuellos de botella de la oferta, ¿no? No llega a ciertos tipos de productos, hay generas escaseces por un tema de transportes, un tema de bloqueos de carreteras, cosas por el estilo, y se generan estos cuellos de botella. El hecho de que seamos una geografía tan fraccionada, tan aislada por la cordillera andina, hace que se generen estas diferencias que sí parecen significativas, pero si lo vemos a nivel macro es parte de un promedio, ¿no? Igual en Lima ese 6% no es igual en todos los distritos, ¿no? Entonces, más allá de que haya ciertas diferencias, el tema es que el nivel está alto, ese 6% que hablamos es el triple o el doble que se ha estado dando en los últimos 15 a 20 años, ¿no? Eso es lo más preocupante, ¿no? ¿Y cómo revertimos esta situación? Porque ya lo veníamos anunciando en distintos puntos, las personas señalaban que no podían comprar ciertos productos porque salía fuera de su presupuesto, incluso hablábamos del balón de gas, por ejemplo, pero ¿qué medidas hay que hacer para poder revertir esta situación? Mira, no hay una receta corta y fácil contra la inflación y esta carestía de precios, ¿no? Acá la única forma de salir digamos, del hoyo es trabajando y produciendo más. O sea, esa es la única salida saludable. O sea, no, ni se le ocurran a los políticos hablar de controles de precio, de subsidios y de tal, porque siguen haciendo el problema peor, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es salir a trabajar y salir a producir más y recuperar estos 2 años perdidos, ¿no?
O sea, contra el problema de la subida de precios no hay mucho que se pueda hacer en el corto plazo y que realmente los pobladores lo sientan como que hay una mejora sustantiva en sus bolsillos. Efectivamente, usted menciona es necesario trabajar más y para eso se requieren más puestos de trabajo, que muchas veces se genera tanto por la inversión pública como la privada. En este caso hay una cifra que nos resulta alentadora con el que se ha cerrado el 2021, y es que según las cifras del MEF, en inversión pública se alcanzó un récord histórico de ejecución, que esto equivale a 39.103 millones de soles, ¿no? Y además, más de 889 gobiernos locales y 11 gobiernos regionales superaron el 70% de su ejecución presupuestal. Eso teniendo en cuenta de que muchas veces le hemos dicho, hay una incapacidad de gastar bien el presupuesto por parte de los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, esta cifra es alentadora, pero sin duda se requiere potenciarla aún más. ¿Cuál sería esa fórmula para poder hacerlo? Ahora, recuerda que me estás hablando de inversión pública. Inversión pública es solo el 20% del total de la inversión. El 80% de la inversión, que es privada, corresponde a la gran minería, a construcción y también al mediano empresario y al pequeño empresario que compra más o menos inventario o pone una tienda más o pone un local más y invierte más en el país. Esa inversión privada es la que está mucho más castigada, ¿no? O sea, si la inversión pública viene bien, bueno, enhorabuena, habría que ver los detalles, en qué se gasta, en la calidad del gasto también de esa inversión pública. Pero la inversión privada es la que viene con problemas y probablemente el próximo año, según veo cifras, estaría en negativo versus este año, ¿no? Y eso es lo más preocupante, ¿no? Sin inversión privada, sin expectativas positivas en el país, la cosa es difícil. Recuerden que el PBI, por más que este año es bueno, o sea, el 13% es una cifra, digamos, da las circunstancias buenas, no mide todo. Hay muchas cosas que el PBI no mide. No mide que tenemos niños con 2 años sin ir al colegio, que eso es pérdida de capital humano, no mide el tema de inseguridad ciudadana, no mide el tema de conflictos sociales y políticos, no mide la pérdida de expectativas de los peruanos y los extranjeros en la habilidad de este país. O sea, el PBI es solo un indicador y nada más que eso. La parte cualitativa de este país está bien complicada y contra eso tenemos que luchar este año, ¿no? Claro que sí, y muy brevemente, por favor, porque eso también lo señaló el ministro Pedro Frank en una columna para el diario El Comercio, a propósito del 2012, el 2022, estos retos que hay que afrontar. Él señalaba que hay que enfocarse en la evasión, elusión, pero también en impuestos progresivos a la minería, y uno recordará que el Congreso de la República en temas de legislación tributaria pues recortó, digamos, todos los pedidos, la mayoría de los pedidos que estaba haciendo el Ejecutivo, y uno de ellos es con respecto a la minería. ¿Cree que ese es el momento oportuno para tocar el tema, para plantearlo, teniendo en cuenta también que ha comenzado a reactivar sus actividades las Bambas? Sí, y yo lo he dicho anteriormente, teóricamente estoy de acuerdo en alguna de las medidas tributarias de este gobierno. Lo malo es que los señores del gobierno no se han ganado la confianza de nadie, ¿no? Las inconsistencias, las idas y venidas que han tenido en los últimos meses, pues yo no les daría ninguna, yo como el Congreso no les hubiera dado facultades, ¿no? Entonces, creo que el gobierno no se ganó la confianza y el timing es bien complicado para poner más impuestos y ajustar aquí y allá, cuando lo que queremos es salir a redinamizar el país, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta en corto, el momento creo que no es el oportuno y este gobierno no se ha ganado la confianza para darle facultades en estos temas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista muy amable. Bueno, ha sido con nosotros Enrique Castellanos dándonos